Hablamos de salud. Hablamos de salud. Hablamos de salud. Hablamos de salud. Pues así es, hablamos de salud. Isabel Fernández, psicóloga, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días, Lázaro. Hoy dedicamos el espacio a un problema que, por desgracia, no deja de estar de actualidad. Hablaremos del consumo abusivo y problemático de alcohol en jóvenes y adolescentes, así como de las variantes de tipo social y psicológico que pueden agravar y mantener el problema. También hoy Isabel nos va a dar alguna pauta si somos padres y queremos prevenir problemas relacionados con el alcohol en nuestros niños y adolescentes. Isabel, ¿qué datos nos están indicando que el consumo abusivo de alcohol sigue siendo un problema? Bueno, como algunos oyentes sabrán ya, desde los años 90 aquí en España se están haciendo unas encuestas a nivel nacional sobre el consumo de alcohol, drogas y ahora también sobre la adicción a las nuevas tecnologías. Y estas encuestas siguen arrojando datos un poco, preocupantes respecto al modo que tenemos en nuestro país de consumir alcohol. De manera específica, la última encuesta Estudes del año 2016, que se realiza con adolescentes entre los 14 y los 18 años de edad, arrojó que la edad media de inicio del consumo regular de alcohol en esta edad es a los 14 años. Ojo, digo consumo regular porque seguramente quien conoce dicho ámbito sabrá que la gran mayoría a esta edad ya lo han probado. Pero lo grave no es que prueben el alcohol, ya que sería una conducta de exploración propia de la adolescencia. Lo grave es el modo en que se está consumiendo. Hay algunos fenómenos de riesgo que siguen estando de moda. Por ejemplo, el binge drinking, que se puede traducir por atracón de alcohol, porque es consumir alcohol de forma en atracón, consiste en llegar a consumir más de 5 bebidas de una sola vez. Imaginaos 5 cubas libres de alcohol destilado en una sola noche o salida. Bien, pues esta encuesta mencionó que el 55,2% de los adolescentes que habían contestado se habían dado un atracón en el último mes antes de esa encuesta. O sea, la mitad de los que contestaron. Estamos hablando de miles de adolescentes a nivel nacional. Además, el 54% había tenido alguna intoxicación, o como llamaríamos nosotros coloquialmente borrachera, también en el mes anterior a la encuesta. Si algún adolescente me está escuchando o algún profesor de secundaria dirá que vaya tontería lo que estoy diciendo porque esto ya se sabe. Y de hecho es verdad, ya se sabe porque es algo normalizado, que no es lo mismo que sea normal. Bueno, para tener más datos, cerca del 5% de los jóvenes hombres se consideran bebedores de riesgo, porque beben en torno a medio litro de alcohol al día, más de 50 centilitros. Y en las chicas es cerca del 6%, porque nosotras, para ser considerado consumo de riesgo, son 30 centilitros, como un vaso y medio de alcohol. Estamos hablando de consumo diario, una barbaridad. Me parece importante mencionar que el alcohol es lo que se considera la droga, que es la puerta de entrada a otras sustancias. Es la sustancia que antes comienza a consumirse porque es legal, porque es la más barata y porque socialmente es la que más aceptada está. Y por tanto muchas veces detrás de ella vienen otros consumos como el cannabis, las pastillas, la cocaína, etc. Parece que cuando el adolescente entra en el ambiente del consumo de alcohol ya se va normalizando consumir también cannabis y otras sustancias. Además, sabéis que bajo los efectos del alcohol es más difícil decir que no y valorar que no queremos consumir otras sustancias. Luego también algo que aparece más en las últimas generaciones es el consumo regular de bebidas energéticas, pero no de los refrescos de cola típicos, sino de refrescos con gran cantidad de cafeína, no sé si lo puedo decir, pero tipo Red Bull con taurina. De hecho, en esta encuesta contestaron que 4 de cada 10 los consumen y con el riesgo añadido de que los mezclan con el alcohol. ¿Qué ocurre con esta mezcla? Pues que digamos que los efectos del alcohol se ven enmascarados por la bebida energética, con lo que el joven puede llegar a consumir una gran cantidad de estas y cuando se da cuenta del efecto ya está al borde del coma. Increíble, ¿eh? Es increíble cada vez que tenemos que hablar de este tipo de cosas del alcohol. Y es como estabas manifestando bien claro. Es que este tipo de drogas, el alcohol es una droga, lo que pasa es que al estar permitida parece que la vemos más rutinaria, que incluso en la mesa diariamente tenemos para comer y si nos descuidamos también utilizamos el alcohol con esa facilidad. Tenemos menos percepción de riesgo porque nos pensamos que forma parte de la alimentación y que al estar socializada es menos peligrosa, pero realmente no es así. Ahora ahondaré un poquito más en ese tema. Aunque sea un tema del que se ha hablado mucho y haya muchos datos disponibles, ¿podríamos recordar algunos riesgos que tiene esta forma de consumir para la vida y la salud, en este caso de adolescentes?
Bueno, como dices, hay muchos riesgos para la salud física, desde el coma etílico, que puede ocasionar incluso la muerte, por desgracia, hasta repercusiones a nivel gástrico, en el estómago, en el hígado, en el páncreas, etcétera. Bueno, últimamente han salido estudios que ya afirman de forma contundente que el consumo de alcohol en la adolescencia produce alteraciones cerebrales que se mantienen durante toda la vida de la persona. Esto es porque nuestro cerebro tiene periodos críticos para el desarrollo de ciertas funciones y estructuras que si no se desarrollan en ese periodo, en esa edad que tienen, ya no lo hacen después. Por ejemplo, el lenguaje se sabe que es hasta los 5 o 6 años. Bueno, pues en la adolescencia el alcohol puede alterar las funciones del hipocampo del adolescente, que es la zona cerebral encargada del aprendizaje y de la memoria, de forma que podría ocasionar alteraciones de memoria en el futuro. También se alteran las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten hacer planificación, toma de decisiones, control de impulsos, control de la agresividad, etc. De hecho, el cerebro se está desarrollando hasta los 22 años y produce neuronas, ya se sabe, que durante toda la vida. Esto parece que se ha dicho mucho, pero aún hay mitos en la calle en torno al alcohol. Por ejemplo, como tú has dicho, Lázaro, el típico mito de que el alcohol en pequeñas cantidades no pasa nada, ¿no? Por aquello de la copita de vino y tal, que en realidad es un mito, porque el alcohol en sí, incluso por poco que se tome, siempre es perjudicial. Otra cosa es que el grado de daño no llegue a manifestarse o no nos lleguemos a dar cuenta. En el caso del vino, no sé si el resto de componentes serán saludables o no, pero el alcohol que lleva siempre es malo. Además, otros riesgos asociados podría ser el desarrollo de una adicción en la que el adolescente necesite consumir cada vez más cantidades, con mayor frecuencia, y también sufra el síndrome de abstinencia. Esto es muy peligroso porque tanto en adolescentes que vemos que no saben salir sin beber, esto es un riesgo muy importante. Pero debemos saber diferenciar entre lo que sería una adicción total a lo que sería un consumo de fin de semana, para poder también identificar a aquellos que se llaman adictos de fin de semana, que hay adolescentes que ya lo son. Luego también están los riesgos más indirectos, como conductas sexuales de riesgo, accidentes de tráfico, las peleas, que también vemos todos los fines de semana. Pero bueno, el tema de los riesgos en la salud es algo que llevamos escuchando décadas. Otra cosa es que sepamos cómo actuar y cómo prevenir. ¿Basta con la información sobre estas consecuencias que tiene beber alcohol para que los adolescentes dejen de beber? No. Algo de lo que pienso que aún falta por concienciarnos, tanto a los profesores, familiares, pedagogos y a todos los adultos, es que el comportamiento humano no se modifica a través del lenguaje, por desgracia. Dar información y charlas sobre los riesgos es necesario, pero no es suficiente para terminar con el problema. Más que nada porque si el comportamiento se modificara tan fácil como dar información, pues no habría estos problemas de salud y tampoco problemas mentales. Pero no es así. Podemos ir a un instituto, dar una charla y luego los adolescentes vemos que salen por la puerta a las 2:30 y automáticamente desconectan y ya están con la atención puesta en el grupo de WhatsApp para ver quién lleva el dinero del botellón, para ver quién coordina, digamos, lo de la huerta del sábado. Es así. Un problema de consumo de alcohol es multicausal, es decir, la diferencia entre quienes pueden consumir alcohol sin cometer abuso y aquellos que no dependen de muchas variables. Por ejemplo, por mencionar algunas, el tipo de ocio que tenga el adolescente es muy importante. Si acostumbramos a nuestros niños desde pequeños a tener hábitos de ocio significativo, por ejemplo, pertenecer a un grupo de deporte, a un grupo de ocio cultural, de teatro, etcétera, lo más probable es que, aunque en la adolescencia prueben el alcohol, pues sigan dedicando tiempo a su deporte y a su ocio. Y esto es una protección porque lo alejan de caer en la rutina del botellón. Igual ocurre con el ejemplo en casa, con el ejemplo que les damos. Si mi hijo ve que paso las horas muertas en el sofá sin hacer ocio significativo, sin tener una motivación para hacer algo, lo más probable es que él tampoco lo desarrolle, ese ocio significativo. También es muy importante que en casa se regulen aspectos como el control del dinero. Si le damos a un adolescente 15 euros un viernes, le estamos facilitando que consuma alcohol, porque aquí muchas veces lo que está de base es una barrera emocional del padre que tiene que restringir ese dinero del menor, que también hay que trabajar. Luego también hay todavía un grupo de padres que prohibimos o que prohíbe y riña a los niños cuando ven que en el grupo de amigos ya están consumiendo. Y esto los psicólogos decimos que es un error porque hace que el menor acabe no tomando al padre como una figura de confianza para poder hablar del tema. Yo como psicóloga siempre digo que no, porque no hablemos de algo no va a hacer que desaparezca, con lo que se debe hablar del tema y se deben dar herramientas a los adolescentes
para que sepan decir que no, para que sepan parar a tiempo, conocer sus límites, para que no sientan que por no beberse esos 5 cubalibres son menos que el resto del grupo. Bueno, también muy importante mencionar que el hecho de tener otros problemas de salud mental, como la depresión o la ansiedad, pueden precipitar el consumo abusivo. Por ejemplo, la fobia social, ser víctima de bullying también, no disponer de las adecuadas habilidades sociales, no tener una red de apoyo en casa, no tener con quién hablar en el instituto, etc. Al final es un conjunto de variables que van acercando al menor al consumo. Por eso digo que dar charlas es necesario, pero no es suficiente, porque tú puedes decir en una diapositiva que el alcohol perjudica la memoria, como he dicho yo antes, pero si luego el adolescente tiene fracaso escolar y en casa nadie le escucha, su única vía de escape va a ser juntarse con el grupo a beber, y lo va a hacer. Por lo que para erradicar el problema del alcohol hay que actuar desde todos los ámbitos, y a veces es atender a otros problemas que de forma indirecta lo están influyendo. Bueno, decir que sí que es cierto que en la última encuesta, no sé si buena noticia, habría un mayor número de adolescentes abstemios, que son adolescentes que ya no beben nada, que no les gusta y no lo prueban. Pero se cree que también hay autores que dicen que es porque el consumo de alcohol se está sustituyendo por el consumo de nuevas tecnologías de forma abusiva. Es decir, ya no se anestesian con el alcohol, sino con el móvil y el juego online. Es como cambiar el envoltorio del problema. Podríamos hablar de tantas cosas sobre el consumo problemático del alcohol que podríamos estar horas y horas hablando de esto. Por cierto, como psicóloga, y a lo mejor tirándome piedras a mi profesión, al periodismo, es que lo digo porque nosotros también utilizamos muchas veces esos titulares agresivos, ¿no? Los que llaman la atención. Y ven noticias cuando dices un poco de whisky es bueno para el corazón. Como psicóloga, Isabel, ¿cómo reaccionas a este tipo de titulares? Yo lo he escuchado sobre todo con el vino. Un poquito de vino es bueno para el corazón. No llegué a escuchar la explicación, pero como psicóloga es normalizar y, bueno, al final no es el titular lo que va a hacer que una persona beba o deja de beber, pero sí que crea mitos que al final nos contribuyen a la normalización de ese consumo. Y no, un poquito de vino, aunque el vino en sí, el componente, no pueda ser perjudicial, pero el alcohol que lleva sí. Sí. Esto es que puede abrir tantos caminos, ¿no? Puede abrir tantas... Oye, sí que me llama mucho la atención cuando oyes jóvenes o alguna persona mayor que diga en algún momento soy abstemio. Lo primero que nos viene a la cabeza es que ha tenido un problema con el alcohol. ¿Por qué? O que es el rarito del grupo también. Parece que hay como una tendencia ahora de los abstemios y parece que ya se liga a cierta tendencia a forma de vestir y cierta moda. Pero realmente creo que el abstemio tiene ahí una fuerza muy importante y muchas habilidades sociales para poder mitigar esas críticas que les hace el grupo cuando dicen que no beben nada. Hoy, Isabel, nos vamos a echar muchos enemigos cuando hablamos así del alcohol, ¿no? Sí, nos vamos a echar muchos enemigos y me van a tachar mucho de exagerada, seguro. Pero es un tema así, muy serio. El tema debemos tratarlo con seriedad. ¿Difícil salir de la gente que está muy involucrada con el tema del alcohol? ¿Es un tema, parte psicólogo, que te da más facilidad de que puedan erradicarlo o todo lo contrario? No, si es un consumo problemático que se coge a tiempo en la adolescencia, como muchas veces de base tiene otros problemas de salud mental, sí que es recuperable. Pero lo cierto y verdad es que las adicciones, una vez que se desarrollan, que sería como el extremo más grave del consumo de alcohol, una vez que se desarrollan son problemas muy resistentes, con lo cual padres, compañeros de clase, amigos, gente que identifique que un compañero o un menor está consumiendo de forma abusiva, debería de empezar a preocuparse y a buscar los recursos necesarios para ayudar a esta persona. Muy bien, pues Isabel, gracias como siempre para poner sobre la mesa otro tema. Hoy el consumo problemático de alcohol. La próxima semana más historias, ¿no? Sí, la próxima semana otro tema muy interesante. ¿Dónde podemos localizarte para hablar de este y de otros temas? Pues como siempre podéis acudir a consulta de psicología en Policlínica Cedejín, frente a la Plaza del Alpargatero, y también podéis escribir a través de la página de Isabel Psicología de Facebook, que tenemos disponible para ello. Pues Isabel, como siempre, muchísimas gracias, porque aprendemos mucho. Gracias a ti. Así que el martes que viene, pues más y mejor. Hasta el martes.